un dilema. Vale. El otro día estuvimos viendo cómo estaba organizada la información en el periódico y de lo que vamos a hablar ahora es del lenguaje que utilizan los medios de comunicación. Recordad que yo hablo del periódico, pero estoy hablando también de los telediarios, estoy hablando también de los géneros periodísticos orales, no solamente los escritos. Habéis visto, y si no, pues la volvéis a ver otra vez, la noticia sobre la alerta tóxica en una piscina. Esa noticia, que parece de broma porque nos hace reír por un par de cosas, en realidad es una noticia seria de un telediario serio, del telediario de Antena 3, no es un telediario de broma. Lleva a un texto periodístico. ¿Y por qué sabemos que es un texto periodístico? Mirad, porque cumple con las características que tiene que tener un texto periodístico. En primer lugar, es un texto que está redactado para llegar a todo el mundo. No utiliza palabras excesivamente complicadas, incluso parece que quiere quitarle importancia según qué expresiones, y por eso también nos llama la atención con eso de la liado parda, que no solamente lo dice la socorrista, sino que también lo dice la presentadora del telediario. Eso es lo que nos llama la atención, como ese registro informal que nos parece tan poco adecuado para una presentadora de un telediario. Pero en teoría es un tipo de lenguaje que va dirigido a todo el mundo. Por eso decimos que se trataría de una expresión pensada en un público más o menos universal. Además de todo eso, trata un asunto de actualidad. Cuando esa noticia la da en telediario es porque se ha producido hace poco tiempo y en concreto dice la noche anterior, ¿sí? Además de todo eso, es de interés general. Todos habéis estado allí con la oreja puesta a ver qué está pasando. Es verdad que a veces tú ves las noticias o ves el periódico y hay partes en las que desconectas porque no te interesa, pero puede ser de un interés, digamos, eso, para una gran parte de la población. Además de todo eso, y aquí es donde viene la parte del lenguaje, está relatada, está expuesta con claridad, precisión y sencillez. ¿Por qué? Porque si utilizamos un vocabulario demasiado elevado, lo que vamos a hacer es que la gente desconecte. Si os fijáis, por ejemplo, en el lenguaje periodístico, pero repito, fijaos en los noticiarios, en la televisión, vais a ver que en general se utilizan oraciones simples y breves. Porque como empiezas a hacer muchas subordinadas de subordinadas de subordinadas de subordinadas, al final de la cuarta subordinada no sabes de qué estamos hablando o de qué están hablando y ya has vuelto a desconectar. Y como de lo que se trata es de que tú llegues hasta el final, se trata de hacerlo con oraciones breves y sencillas. Muchas veces también el lenguaje periodístico utiliza recursos expresivos que van a hacer el texto más atractivo. En este caso está muy claro, que el recurso expresivo que más llama la atención es esa falta de registro, del registro que nosotros esperamos en la presentadora. Cuando esta presentadora tan seria dice alerta tóxica en una piscina de San Sebastián de los Reyes, la socorrista asegura haberla liado parda, es en ese momento cuando todos decimos, espera, ¿qué está pasando? Por tanto, está utilizando un recurso expresivo en el momento justo y de la forma adecuada para llamar la atención del espectador. En general se utilizan verbos en voz activa, porque son verbos que lo que nos reflejan es una acción directa. Además de todo eso, se utilizan palabras sencillas y directas con palabras de la lengua cotidiana y, no en este caso, pero en muchos textos periodísticos, incluso se utilizan neologismos o anglicismos, extranjerismos, palabras que a lo mejor todavía no existen, no están en el diccionario, pero que todos podemos entender. Pensar, por ejemplo, yo qué sé, en una palabra como, patera. La palabra patera, que hoy en día es una palabra que ya está en el vocabulario de todos, la palabra patera fue una introducción, además errónea, porque en castellano sería más correcto pastera en lugar de patera, a través del primer medio de comunicación que dijo que había llegado una barca con inmigrantes del norte de África a las costas andaluzas y a continuación dijo la patera, tal, y a partir de ahí esa expresión tuvo éxito y todos hemos terminado utilizando la palabra patera, que ahora ya forma parte del diccionario
con ese significado. Entonces es un neologismo, es una palabra que no existía en castellano, porque es una traducción, una adaptación de otro término y que hemos terminado usando. O por ejemplo, otra palabra muy curiosa, que también es un neologismo, una palabra nueva en el idioma, es la palabra mileurista. La palabra mileurista aparece por primera vez, se puede datar, aparece por primera vez en una carta al director en el periódico El País. Una chica escribe en esta carta que ella tiene 2 carreras, 3 másteres, que habla no sé cuántos idiomas y que vivimos en un país en el que, a pesar de estar tan bien preparada, al final solamente gana 1.000 euros. Y al final de la carta, ella se califica como mileurista. Cuando pusieron el título a la carta, el título era mileurista. Y a partir de esa carta, ese término ha tenido tanto éxito que hoy en día está en el diccionario de la lengua. Pero muchas veces también se utilizan, pues yo que sé, expresiones como por ejemplo spoiler. Spoiler es una expresión que no existía en castellano, mejor dicho, que existía en castellano como chafar el final, o adelantar el final, o contarte cómo acababa, pero claro, el término inglés es mucho más corto y es mucho más rápido, entonces hemos adoptado al final lo del spoiler. Probablemente las noticias utilizarían la palabra spoiler en lugar de la otra, o de lo que hablaremos ahora, las fake news. Entonces, el periodismo, el lenguaje periodístico, utiliza muchos términos que a lo mejor no están introducidos en la lengua, pero que luego sirven para hacer crecer el vocabulario, en este caso del castellano, pero pasa lo mismo en catalán, en inglés. Hay muchas palabras que se inventan los periodistas y que acaban formando parte del acervo de los hablantes de una lengua determinada. El lenguaje periodístico crea muchos términos y ya os digo que alguno, como mileurista, hasta lo podemos datar. Podemos poner la fecha en la que la palabra se empezó a utilizar. Todas estas características se pueden resumir, sobre todo en los textos de información, más que los de opinión, en que un texto informativo tiene que ser breve, tiene que ser claro y tiene que ser conciso. Tiene que ser breve porque no tiene que irse por las ramas, ni tiene que recrearse en el lenguaje, tiene que ser claro para que la gente entienda de lo que están hablando y además tiene que ser conciso, pues porque muchas veces, tanto en los periódicos como en la televisión, el tiempo manda, en el periódico manda la extensión que te han dejado para escribir y en la televisión manda el tiempo, entonces no puedes extenderte tanto como quieras, sino que tienes que ser breve, que ir al grano para entendernos. Esto sobre todo, repito, en los géneros de información. Venga, y de esto es de lo que os quiero hablar ahora. Ahora os quiero hablar de que cuando estamos delante de un medio de comunicación, en general, en el texto periodístico, en el periódico en papel, pero también en los periódicos online, nos vamos a encontrar básicamente con 3 grandes grupos de géneros periodísticos. Me refiero a que los textos que nos encontramos en un periódico pueden ser de información, pueden ser de opinión o pueden ser mixtos. Los géneros informativos son aquellos en los que los periodistas se limitan a exponer unos hechos, a contar algo que ha pasado sin dar su punto de vista. Cuidado, como dijimos el otro día, en realidad, en el momento que estás seleccionando esta es la noticia importante en lugar de esta, en el momento que estás seleccionando la noticia, es verdad que ya tienes un sesgo, que ya estás yéndote hacia un lado, pero luego cuando tú das esa noticia, en los textos que son informativos, no puede haber opinión, ni puede haber una primera persona, ni puede haber una segunda persona, ni puede haber ningún tipo de adjetivo que sea valorativo, sino que lo que tenemos que encontrarnos es adjetivos denotativos. No podemos decir fantástica noticia para los Baleares, aumenta el descuento de residente. No se puede decir eso en un texto informativo bien escrito, no habría que decirlo, y evidentemente tampoco podemos utilizar expresiones como todos nos vamos a ver beneficiados, porque eso implica una primera persona y por tanto ya no implica objetividad. ¿De acuerdo? Vale, ¿cuáles son los textos informativos? El
el próximo día hablaremos de los de opinión, ¿eh? Los textos informativos son básicamente el texto informativo rey, que es la noticia, como la que hemos visto antes de la socorrista, y como las que veremos también, bueno, algunas de las que trabajaremos ahora. También, dentro de los textos informativos, nos encontraríamos con el reportaje. Sí, el reportaje vendría a ser una noticia mucho más ampliada. Y así como la noticia tiene que ser de rabiosa actualidad, el reportaje no tiene por qué ser tan de rabiosa actualidad. Por ejemplo, yo podría escribir hoy en día un reportaje sobre, imaginaos, la prostitución en España, sobre la nacionalidad de las mujeres prostituidas, sobre la edad, sobre dónde se prostituyen, sobre el tipo de relación que tienen con sus proxenetas. Eso es verdad que la prostitución es algo que está ahí, pero no es algo de rabiosa actualidad ahora mismo, no es uno de estos temas candentes que dicen los periodistas. Entonces, si yo escribiera un reportaje entrevistando, yendo a ver con documentación, etcétera, eso probablemente no ocuparía un espacio tan pequeño como el de la noticia. Por tanto, el reportaje es más amplio y no es de tanta actualidad como la noticia. Luego veremos algún ejemplo de reportaje. Mirad, hablaremos el próximo día de los de opinión, pero si os fijáis también en los mixtos, que serían los que tienen parte de opinión y parte de información, de los que también hablan el viernes, tenéis la entrevista. La entrevista, en realidad, la podríamos poner en informativo, la podríamos poner en género de opinión y la podríamos poner como mixta. Porque en función del entrevistado, pero en función sobre todo del entrevistador, la noticia puede ser, perdonad, la entrevista puede ser puramente informativa, puede ser de opinión o puede ser mixta. Es decir, puede tener parte de opinión y parte de información. Os pongo un ejemplo. Las entrevistas de Jordi Évole. Las entrevistas de Jordi Évole y las de Pablo Motos. Os voy a poner dos ejemplos, uno de cada lado del espectro político, digamos, ¿vale? O Bertín Osborne, ¿sí? Cuando quieren al entrevistado, cuando les gusta el entrevistado, cuando es de su cuerda política, el entrevistado, la entrevista es una caricia, suavecita, ¡uy, qué maravilla! Se nos cae la baba con el entrevistado. No necesariamente política. ¿Os acordáis de la entrevista que le hizo Jordi Évole a Pau Donés antes de morir? Sí. La de Jarabe de Palo. Sí, de Jarabe de Palo. Sí. Esa entrevista es claramente un texto de opinión. Es un texto periodístico, pero es un texto de opinión. Porque al final ahí objetividad no había. Ahí al final había dos personas que se querían y una persona que se estaba despidiendo del mundo y que, en fin, Jordi Évole ya le puso todos los medios para que él dijera lo que quería decir y fue, pues eso, fue una caricia y es una maravilla de entrevista, pero evidentemente objetiva no es. Objetiva no es. Ahora, imaginaos, por ejemplo, que yo que sé, que yo tuviera la oportunidad de entrevistar a la chica que va a ser astronauta, esta leonesa que ha sido seleccionada. Claro, si yo tuviera que hacer una entrevista, yo probablemente le haría una entrevista objetiva. Yo le preguntaría, pues no ha estudiado porque ha estudiado, qué espera obtener en la vida y tal. Si fuera a ver a Pablo Motos, probablemente Pablo Motos le preguntaría otro tipo de cosas, que no serían tan objetivas. Entonces, por eso os digo que la entrevista en realidad podría estar tanto como género informativo, como género de opinión, como género mixto. ¿Vale? Venga, empezamos con la noticia. Mirad, la noticia es el género rey. Es el género informativo y es el género rey. La mayoría, el telediario está formado por noticias. Es verdad que en algunos telediarios hay una parte de opinión, pero los telediarios son noticias. Y la mayor parte de los periódicos lo que incluyen son noticias, en diferentes secciones. Noticias de nacional, de internacional, locales, de sucesos, pero son noticias. Entonces, ¿qué es una noticia? Una noticia sería un relato breve. Es verdad que puede haber noticias que ocupen una página de un periódico, pero en general la noticia es un relato breve, sobre todo en comparación con el reportaje. Importantísimo, objetivo. Tercera persona, adjetivos denotativos, nada de opinión, nada que deje traslucir si a mí me parece bien o mal
que la Agencia Espacial Europea vaya a gastarse 1.000 millones de euros en un cohete nuevo. Lo estoy inventando. A ver, si yo soy periodista y me tocara cubrir esa noticia, la noticia sería: la Agencia Espacial Europea invierte 1.000 millones en su nuevo cohete. Pero no diría cantidad escandalosa de dinero que se van a gastar o cantidad muy bien invertida, porque podría ir por un lado o por el otro. Por tanto, objetivo, atención, sobre un hecho de actualidad. Las noticias tienen sentido hoy. Hoy tiene sentido la noticia de lo que ha pasado hoy o de lo que pasó ayer. Pero fijaos, por ejemplo, ahora que justo hoy se cumple un año de la guerra de Ucrania, de la guerra civil, fijaos cómo durante este año casi nos hemos olvidado. Y es un hecho de actualidad. Pero ¿qué pasa? Que ha dejado de ser noticia. Y eso es algo que preocupa muchísimo en todos los conflictos bélicos que se alargan. Los gobiernos hacen giras y piden ayuda y toman medidas porque lo que quieren es que siga siendo noticia, porque aquello que no aparece en los medios de comunicación parece que no existe. Sí, entonces la actualidad, y muchas veces lo que hacen es que buscan medios, pues eso, para estar de actualidad, para que salgan en las noticias. Suele ofrecer una información básica y si la noticia está bien redactada, al principio tiene que aparecer la respuesta a lo que se llaman las 6 Vs dobles. ¿Por qué se llaman las 6 Vs dobles? Bueno, pues porque corresponde a las partículas interrogativas del inglés. Entonces, si una noticia está bien redactada, al principio nos tiene que decir qué, quién, dónde, cómo, cuándo y por qué. ¿Recordáis la noticia de la alerta tóxica, de la alerta química de la socorrista? Fijaos, nos dice quién, una socorrista, qué ha producido una alerta tóxica, dónde, en San Sebastián de los Reyes, cuándo, anoche, por qué, porque contaminó por accidente, cómo, con productos químicos, el agua de una piscina. Cuando una noticia está bien redactada, al principio nos tendría que responder a esas 6 Vs dobles. ¿Por qué? Porque si después hay que recortar, ¿os acordáis que el otro día hablamos de que al periodista le dan el periódico y si luego resulta que hay otro anuncio le recortan el espacio? O imaginaos que en el telediario ese de Antena 3, una vez ya tienen todas las noticias redactadas, llega una noticia de última hora y tienen que incluirla. Claro, lo que no van a hacer es volver a montar todas las noticias. ¿Qué hacen? Recortan por el final. Fijaos, por ejemplo, en la de la piscina, al final, aquí hay como una especie de coletilla de solamente los que mantienen las piscinas son los que pueden ocuparse. Si esa noticia la tienes que recortar, no la vas a recortar por el principio, ni la vas a volver a grabar, sino ¿por dónde recortas? Por el final. Sí, por eso, y esto es muy importante, se dice que las noticias tienen una estructura que se llama estructura de pirámide invertida. ¿Os acordáis cuando en tercero os insistíamos, os insistí en los textos tienen que tener 3 párrafos, una introducción, un desarrollo y una conclusión? Vale, pues para la noticia eso no vale. Las noticias tienen forma de pirámide invertida, de manera que siempre la parte más importante tiene que estar arriba y la importancia de la información va decreciendo hacia el final del texto, de manera que si hay que recortarlo, se recorta por el final. Ni siquiera le tienes que pedir al periodista que resuma esa noticia, ni siquiera tienes que volver a grabar otra vez todos los testimonios. No, tú recortas por el final al último piscinero al que le preguntan y ya está. Y en lugar de durar la noticia 2:30, te dura 2 minutos, que es lo que necesitas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué me refiero con lo de la pirámide invertida? Mira, una noticia va a tener un titular. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque el titular, en este caso, en el caso de la noticia del telediario, de la piscinera, de la socorrista, el titular era lo que dice la presentadora. ¿Sí? Sandra, no recuerdo cómo se llama esta mujer. Bueno, lo que dice la presentadora, alerta tóxica, en una piscina en San Sebastián de los Reyes, una socorrista aseguró liderar la planta, ¿vale? Entonces, eso sería el titular.
En el texto escrito, el titular siempre va en letras más grandes. Y ese titular puede, a su vez, tener un antetítulo y un subtítulo. De hecho, el titular, si hablamos en sentido estricto, el titular lo es todo. El titular es el antetítulo, el título y el subtítulo. Lo que pasa es que cuando solamente tenemos título y no tenemos ni antetítulo ni subtítulo, le llamamos directamente titular. Pero repito, el titular pueden ser las tres partes. No todas las noticias tienen antetítulo y subtítulo. Para que una noticia tenga antetítulo y subtítulo tiene que ser bastante larga, porque si es una noticia muy cortita, no tiene sentido. Porque pensar que en el antetítulo y en el subtítulo no se repite la información que se da en el titular. En el titular se da una información, el antetítulo y el subtítulo lo que hacen es que la complementan la información que aparece en el título. ¿De acuerdo? Sí. Vuelvo a decir, no es obligatorio incluir antetítulo y subtítulo, pero lo que sí que es obligatorio es un titular y siempre letras más grandes, ¿eh? Siempre. Cuestión de estilo. Ni el antetítulo, ni el subtítulo, ni el titular llevan punto. Los títulos, igual que los títulos de los libros, los libros no tienen título, los títulos de los libros no llevan punto. Entonces, no se pone punto nunca. Esta es una noticia bien redactada, ¿lo veis? Y no lleva puntos. Ni al final, no lo veis, está muy pequeñito, pero bueno, ni aquí hay un punto, ni aquí hay un punto, ni aquí hay un punto. Después sí, cuando yo estoy redactando, después sí que incluyo puntos. ¿Y cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? Porque es un título. Igual que los títulos de los capítulos de los libros no llevan punto, y los títulos de los libros no llevan punto. Si vosotros cogéis cualquier libro que tengáis en casa, las bicicletas son para el verano, no lleva punto al final. Los títulos de los capítulos no llevan punto. Entonces, como esto se considera que es un título, en este caso de las noticias, pero que es un título, por eso no llevan punto, ¿vale? Entonces, después del titular, con sus antetítulos, sus subtítulos y estas cosas, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con el primer párrafo que, si la noticia está bien redactada, tiene que respondernos a las 6 subes dobles. El primer párrafo de la noticia nos tiene que decir quién, qué, cómo, dónde, cuándo y por qué. Si la noticia está bien redactada. Este párrafo se llama entrada, entradilla o lea. Para utilizar el término en inglés, yo prefiero que llaméis entrada o entradilla. No entiendo por qué tenemos que utilizar el anglicismo, pero bueno, es que me gustó mucho esto y entonces lo quitamos, ¿vale? Vale, la entrada. Y a continuación, después de la entrada o de la entradilla, ¿qué nos encontramos? El cuerpo de la noticia, ¿sí? Que ya sería esa parte que complementa la información fundamental que ha aparecido antes y por donde yo podría recortar. Si tuviera que recortar, yo recortaría, claro, sí. A mí me dirán esto para escribir, yo recortaría por aquí, sí. Si tuviera que recortar la noticia porque no me cubriera en la página del periódico, ¿sí? En este caso, además, fijaos que se incluyen 2 fotos y se incluye un pie de foto. Siempre que los medios de comunicación se incluyen una foto, hay que poner a qué corresponde esa foto. Y se incluye, pues eso, en 2 líneas, en lo que se llama el pie de foto. Aquí es un poco más grande porque es el pie de foto que corresponde a esta foto de aquí y a esta de aquí, a las 2 que tenéis. Vale, ¿qué más? Perdón, ¿qué más os quería decir de la noticia? Que esta estructura que yo os he contado es también la estructura que se sigue en el telediario. Recordad lo de la socorrista, porque al final eso es una noticia. Y esta de aquí, no sé si lo veis, pero pone F. Pone F. ¿Os acordáis que os dije que la mayoría de las noticias en realidad no las escriben los periodistas, sino que son de agencia? Y que los periódicos las compran a las agencias y que por eso luego cuando tú lees esta noticia en El País, en el ABC, en La Vanguardia y en el diario.es, la redacción es exactamente igual. No sé si vosotros recibís alertas de noticias, pero yo que recibo de un par de medios, la redacción es exactamente igual. ¿Por qué? Porque vienen de agencia, porque no son redactadas por los propios periódicos, en todas momentos. Vale. ¿Queda claro entonces lo de la pirámide invertida? ¿Queda clara esta estructura? Y, por supuesto, las noticias no tienen conclusión. Al contrario, lo que está al final de la noticia es lo más prescindible. Entonces, eso es lo que podríais cortar. Lo que tenéis al final de la noticia lo podríais cortar. ¿De acuerdo? Vale, vais a tener que escribir una noticia.
La primera actividad es escribir una noticia, luego lo explico. Aquí tenéis también un vídeo que explica muy bien lo de las noticias, Y ahora, mirad, para terminar con el apartado de la noticia, ¿de qué quería hablar? Quería hablaros muy brevemente de las noticias falsas, o los bulos, o también conocidos hoy en día por el anglicismo de fake news. Las noticias falsas son bulos, ¿no? Toda la vida en castellano se ha llamado bulo. ¿Qué ocurre? Que antes los bulos no circulaban con la velocidad que circulan ahora a través de las redes sociales. Las redes sociales provocan que historias que no son verdad se muevan como si lo fueran. Los bulos son muy peligrosos, muy peligrosos. Y hay algunos bulos que son muy burdos y que enseguida se desmontan. Pero hay algunos bulos que circulan que son muy peligrosos porque normalmente con esos bulos tú lo que estás buscando es desprestigiar o a una persona o a un grupo social o a un, yo que sé, a un colectivo por cualquier razón. Hay que tener mucho cuidado porque, como os digo, hay algunos que son muy burdos y que no cuelan, pero hay algunos que están tan bien hechos que cuelan y que tú dices, esto es verdad, y luego resulta que no lo es. Aquí tenéis un vídeo, yo os invito a verlo en casa con tranquilidad, Aquí tenéis un vídeo que es muy divertido en el que explica cómo un bulo, que era, no sé si lo sabéis, en Cantabria hay un parque natural donde hay animales salvajes que se llama Cabárceno, y circuló la noticia de que un elefante se había tirado un pedo y detrás había un viaje del inserso y 3 personas mayores, estas del inserso, acabaron en el hospital como consecuencia del pedo del elefante. Bueno, esto que os hace reír se lo comió hasta el país. El país, la cadena SER, Antena 3, es decir, porque estaba tan bien montado, daba tantos detalles y resultaba tan creíble, no el hecho, sino la redacción del hecho, que al final se lo comió todo el mundo y era un bulo de campeonato. ¿A quién le interesa hacer ese tipo de No, este es, ahora vamos, mirad, muchas veces, en el caso del bulo, me parece que lo había puesto aquí, yo creo que sí, no, me parece que lo tenéis en otro sitio, en una actividad. Muchas veces el bulo tiene como intención simplemente provocar la risa, provocar el humor, decir, mira, lo voy a colocar a la gente y la gente se lo va a creer y nos vamos a echar unas risas. Lo que pasa es que muchas veces esas risas llegan hasta un punto que la gente se lo acaba creyendo. Lo de la ironía, vosotros pensad que cuando nosotros hablamos cara a cara, la ironía se ve enseguida, pero cuando tú estás escribiendo es muy difícil y hay muchos bulos que salen de un tuit, que es un tuit en el que alguien de forma irónica dice algo, en un hilo, por ejemplo, eso se saca de contexto y acaba convirtiéndose en una noticia falsa. Entonces, esos son los bulos como el del pedo del elefante, que son inofensivos. Pero luego hay bulos, como por ejemplo, esto que tenéis aquí, que esto, evidentemente, es un bulo muy intencionado. Esto es un bulo, además, fijaos, imitan perfectamente la portada del Heraldo de Aragón. El Heraldo de Aragón es un periódico que existe y esta portada está calcada. A mí esta portada del Heraldo de Aragón me llevó por 3 o 4 días. Mira lo que acaba de decir, fue durante la pandemia, mira lo que acaba de decir Sánchez. Y yo, en cuanto vi la portada, dije, es un bulo. ¿Por qué sabes que es un bulo? Primero, sé que es un bulo porque el titular tiene un punto. Segundo, sé que es un bulo porque tiene una falta de ortografía. Tercero, sé que es un bulo porque utiliza un adjetivo valorativo. Increíble. Un titular de un periódico serio no utilizaría eso. ¿Qué diría? Declaraciones de Sánchez, 2 puntos. Abriría comillas y diría lo que ha dicho Sánchez. Pero no utilizaría un adjetivo como increíbles. Sí. Luego, aparte, imaginaos, he sido extorsionado por parte de Europa y las farmacéuticas. O sea, el presidente del gobierno va a reconocer en una entrevista, he sido extorsionado por las farmacéuticas. Aparte,
que si eso es una cita literal, tendría que ir entrecomillada. Y no va entrecomillada, ¿lo veis? O nos obligaron a inocular a los niños sabiendo que esa sustancia no está aprobada ni en ratas. O sea, el presidente del gobierno va a decir que nos han obligado a inocular una sustancia a niños que no han probado ni en ratas. Bueno, pues no sabéis la cantidad de gente que se comió eso. Evidentemente, está clarísimo que esto es un bulo de los antivacunas. Alguien, por otra parte, alguien a quien no cae muy bien el presidente del gobierno, pero eso ya va aparte, ¿eh? Pero está clarísimo que esto es un bulo de los muchísimos que circularon durante la pandemia cuando nos empezamos a vacunar, de los antivacunas, que se movieron en redes sociales de una forma y con unas cosas que contaron que habían pasado. ¿No os acordáis de cuando decían que te imantabas? Que después de la vacuna se te quedaban pegados los tenedores. Y que Y había, te y que te ponían chips, que te metían un chip, lo del 5G, vale. Pues esos bulos, la cuestión es que la gente se los cree. Y ya os digo, bueno, aparte, no sé si aquí lo veis, hay un Photoshop aquí con esta lágrima que le cae aquí, en fin. Y luego fijaos también, lluvia de manifestaciones. O sea, en fin, toda la portada, secuelas de las vacunaciones. Prácticamente todas las personas vacunadas sufren o han sufrido efectos de la vacuna. También con puntos en los titulares, ¿lo veis? Puntos en los titulares. Todo esto te tiene que hacer sospechar que esto es un bulo. Pero ¿qué pasa? Que como está tan bien limitado, y si os vais al Heraldo de Aragón, es que la portada es tal cual, incluso no tiene ni la tilde. El Heraldo de Aragón, en la mayúscula, tiene una falta, porque tendría que llevar una tilde. Y es que está limitada perfecta. Pero esto es un bulo, evidentemente un bulo intencionado. Sí. ¿Cómo se reconocen los bulos? Pues ya os he dado muchas pistas. Os he dado muchas pistas. Bueno, primero, hay que estudiar la fuente, hay que ver de dónde viene el bulo. Estos vídeos que circulan, yo me acuerdo uno, además es uno que circula de forma regular. Se supone que es un magrebí pegando a una doctora en un centro de salud. Es un vídeo grabado hace 10 años en Rusia. ¿Vale? Entonces, cuando te llega este vídeo, además se te llega con el mismo mensaje, ¿eh? Fijaos, les damos todo a los inmigrantes y mirad cómo tratan a los médicos en España. ¿Eh? Y te dicen, esto es de un centro de salud de Cáceres, esto es de un centro de salud de Sevilla. Cada vez que me llega el vídeo es de un sitio diferente. Pero cuando vas a buscar la fuente de dónde es eso, no puedes saber de dónde es. Entonces, si no hay una fuente, sospecha. Claro, a mí cuando me llegó eso del Heraldo de Aragón, cuando tú ibas a clicar, no te enviaba la página del Heraldo de Aragón. Entonces ya sospecha también, porque claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Leer más allá. Claro, o sea, perdonad, las fuentes adicionales. Si a mí tú me estás diciendo que esto es del Heraldo de Aragón, yo me voy a la página oficial del Heraldo de Aragón a ver si efectivamente de ese día la portada del periódico es esa. Y me voy a encontrar con que no. Además de todo eso, claro, ¿cuál es la historia completa que hay ahí detrás? Si os habéis fijado en esa portada, todo es antivacunas. Ahí detrás me estás diciendo que hay algo de lo que tengo que sospechar. Además de todo eso, ¿quién es el autor? ¿Quién es el autor de esta noticia de aquí arriba? De aquí arriba, de aquí abajo. ¿Quién es? ¿Os fijáis que ni siquiera pone agencias? No pone nada. No pone agencias ni pone el nombre del periodista. Entonces, ninguna. Eso de que no me ponga el nombre del periodista, ni me ponga agencia, ni me ponga EFE o lo que sea, me está diciendo que esto es algo que se ha inventado alguien. Por tanto, nada, el autor, mal. Bueno, esa persona puede ser que no sea una persona que controle mucho con el tema, ¿no? Porque tú, por ejemplo, tú podrías coger una fake news, pero la perfecta. Bueno, perfecta no sé. Bueno, a ver, porque estás explicando, tú podrías hacerla y hacernos creer cualquier cosa. A mí lo que me pasa es que cuanto más leo, claro, si no es de medios de comunicación de estos serios, que yo sé que y voy a la fuente directa, cada vez menos me creo las cosas. Porque de verdad yo ahora os he puesto un ejemplo muy burdo. Y en la actividad no evaluable, en la actividad de refuerzo, tenéis un ejemplo muy burdo de una noticia falsa. Pero cuando están, como tú dices, bien escritas y
te cuesta un montón, pero tienes que, yo sospecho sobre todo eso. Si clico y resulta que en lugar de enviarme a la página del país, me envía a leetuperiódico-y-créalo-tú-mismo.com, digo, espera, ¿vale? Entonces, pero sí que es verdad, y hay gente que son maestros en esto, pero perdonad, así ganó Trump las elecciones en Estados Unidos, a través de fake news. Se sabe perfectamente de dónde salen y se sabe perfectamente cómo se difunden. Entonces, eso es peligrosísimo porque además se ha creado un concepto, mirad, se ha creado un concepto, todo esto que tenéis aquí, después, si clicáis, evidentemente os sale, pero la definición del término, lo que se llama la posverdad. La posverdad es una mentira. Trump lo que hace es que, él ganó las elecciones con mentiras. ¿Qué ocurre? Que aunque luego lo desmientas, no llega al mismo número de gente, ni tiene el mismo eco que la mentira. La mentira siempre es más atractiva, siempre es más atractiva, sobre todo si te la quieres creer. Entonces, luego, muchas veces, incluso a los medios de comunicación, cuando les han colado alguno, les hacen desmentirlo. Pero la noticia es así y el desmentido es así. Entonces, el término este de posverdad es una mentira, pero es una mentira que aunque esté desmentida, al final acaba convirtiéndose en una verdad. Porque la gente te lo dice tantas veces que tú, por mucho que le digas, mira, es que no es así. Yo, por ejemplo, una de estas bulos, porque circula también tanto en tanto, ¿no? Que a los menores no acompañados que vienen a España les dan al año 800 euros. ¿Qué es mentira? ¿Qué es mentira? O que un inmigrante simplemente por poner un pie en España le dan una paga de no sé qué. Como no tengas papeles en España, no te dan nada. Si vas a Cáritas, te dan algo para comer, pero te dan para comer. Pero la gente se lo cree. La gente se lo cree. ¿Por qué? Porque funciona la posverdad. No funciona la verdad, sino que funciona la posverdad. Sí. Entonces, bueno, mirad, echadle un vistazo a todo esto que tenéis aquí, la fecha, la fuente, bueno, lo que os he dicho, muchas veces son bromas, ¿sí? Comprobad la fecha. Si fuerais a la del Heraldo, no está la fecha. El sesgo, ¿por qué me están contando eso? Porque todas las noticias son en contra de las vacunas, en esa portada, ¿sí? Y mirad, y ya os digo, cada vez se está trabajando más ahora en el currículum nuevo, que vosotros todavía no tenéis, pero que ya se ha empezado los institutos, hay una unidad entera dedicada a esto. Porque para los chicos y para la gente joven es importantísimo saber distinguir lo que es verdad de lo que es mentira. Y va a llegar un momento que lo confundes como. Bueno, aquí lo tenéis, le echáis un vistazo a todo esto y perdonad, actividad evaluable 1. Ya si queréis podéis hacer la actividad evaluable 1, la podéis empezar a pensar. Mirad, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Lo que tenéis que hacer es escribir una noticia, no podéis tocar el titular. El titular tiene que ser premiada una alumna del CEPAS Puebla. Ese tiene que ser el titular. Luego, ¿en qué queréis que esa alumna sea premiada? Eso ya es cosa vuestra. Cuando entréis aquí vais a ver que está mejor explicado. ¿Lo veis? El escrito debe respetar el titular, tiene que tener un titular completo con antetítulo y subtítulo, tiene que tener una entradilla con las 6 Vs dobles, tiene que tener un mínimo de 200 palabras, en fin, tenéis todas las características y además os incluyo aquí la rúbrica de corrección. ¿Qué puntos voy a dar para cada apartado? ¿Y qué es lo que espero que hagáis en cada apartado? Entonces, una vez la tengáis redactada, la miráis y comprobáis que efectivamente tiene titular, que el titular no tiene puntos, que tiene la entradilla con las 6 Vs dobles, y yo lo corregiré en función de esto. ¿De acuerdo? Ya podéis empezar. Y os recuerdo que para la noticia tenéis 2 formas de entrega. Me la podéis entregar a través del cuestionario, ¿sí? A través del cuestionario, o me la podéis entregar a través del envío, de la manita esta, porque si la queréis hacer bonita, con un titular chulo, queréis incluir una foto, podéis hacerlo, queréis incluir un pie de foto y todo eso, lo tenéis que hacer en un PDF y mandármelo mediante un PDF. Vale, que pongáis foto no puntúa más, que la hagáis muy bonita no puntúa más, pero si ya que la queréis trabajar y la queréis hacer en columnas y la queréis hacer chula, pues mucho mejor. Y en lugar de hacerla a través del cuestionario,
La tenéis que hacer a través de PDF, o sea, hacéis un texto, lo convertís en PDF y me lo enviáis. En la segunda serie, ¿no? Enviado como PDF aquí como cuestionario. Vale. Vale.